Hola, buenos días. Lo primero que quiero dejar claro es que la salud mental es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular. Y las pruebas son claras. Nada más llegar al Gobierno, el señor Azcón tomó la decisión de crear una Dirección General de Salud Mental, lo que quiere decir que por primera vez un Gobierno le ha conferido el rango y la importancia que tiene la salud mental en Aragón. Tanto es así que hoy será la tercera vez que el director general de Salud Mental venga a comparecer a la Comisión de Sanidad. Es una dirección general que sí que tiene presupuesto y que está trabajando para recuperar los años de vacío y de desinterés que el Partido Socialista demostró hacia la salud mental. Y por mucho que el portavoz socialista se empeñe en decir que la Dirección General de Salud Mental no tiene presupuesto, es absolutamente falso. O bien no se han leído los presupuestos del año 2024 o bien trata de engañar a la población una vez más. Miren, la prueba del desinterés que el Partido Socialista demostró en relación a la salud mental sigue persistiendo y manteniéndose en esta legislatura. Y es que hoy el portavoz socialista ha tenido que salir aquí a dar una rueda de prensa sobre una comparecencia que ni tan siquiera han pedido ellos, sino que ha sido solicitada por otro grupo político. Demuestran una vez más que única y exclusivamente están interesados en hacer ruido, porque iniciativa política, lo que se dice iniciativa política, poca tienen. Hemos visto al señor Carpi hablar de la pérdida de fondos. Curioso que también haya hecho referencia al año 2023. Debe ser que se ha olvidado que el año 2023 fue el último año del Gobierno socialista y parece ser que no se debe sentir concernido por la gestión que el PSOE de la señora Alegría y del señor Lambán realizaron durante el año 2023. Y yo sí que le pediría una cosa al señor Carpi, y es que si tan preocupado está por los fondos para la salud en Aragón, creo que hoy el PSOE de Aragón ha vuelto a perder una nueva oportunidad, la de aclarar si está a favor o en contra de que la despoblación y la orografía queden fuera de la financiación autonómica, porque esta es la propuesta del Gobierno de Sánchez y Alegría, una propuesta que supone una pérdida de 422 millones a las arcas de los aragoneses, que nos afecta y nos perjudica a todos los aragoneses, y donde creo que el Partido Socialista se le echa de menos a la hora de reclamar lo que es de justicia para Aragón y para los aragoneses. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias.